que no está pudiendo activar la cámara o el micrófono. Vamos a compartir pantalla y vamos a descubrir qué es esa palabrita rara que trajo hoy, se le ocurrió al pastor Denny hablar de ese tema, ¿verdad? Acá tenemos la palabra hasta difícil de pronunciar que es cognoscibilidad de Dios. ¿Qué es la cognoscibilidad de Dios? Y lo vamos a aprender a pronunciar a la fuerza, ¿no? Ah, estoy aquí, muy bien. Bueno, la cognoscibilidad de Dios es lo que es algo que se puede llegar a conocer o se da a conocer. ¿Ah? La última clase o la anteúltima clase hablamos de cómo Dios habló y cómo Dios se da a conocer, ¿verdad? Y cómo Dios habla y habló. Habló y habla a través de la creación, ¿verdad? Habló y sigue hablando a través de su palabra. Y habló y sigue hablando a través de Jesucristo. Esas fueron las tres maneras en que Dios se reveló o habla al ser humano. Cuando hablamos de la cognoscibilidad de Dios, se refiere a los modos y a las vías a través de las cuales Dios se da a conocer a los hombres. O sea, cómo Dios se revela a los hombres, ¿verdad? He escuchado muchas veces esta frase que tiene algo de verdad. ¿Tá? A Dios no hay que entenderle, hay que obedecerle. Y hoy vamos a ver que también hay que entenderle. Dentro de nuestras limitaciones, dentro de lo que Él en su grandeza nos revela, nosotros tenemos que tratar de conocer y entender al Señor. Así que dentro de lo que es, dentro de la rama de la teología que habla sobre el conocimiento de Dios, nos encontramos con esta palabra, con cognoscibilidad de Dios, que tiene que ver con la cognoscibilidad natural, o sea, mediante Dios se revela mediante la creación, y con la cognoscibilidad sobrenatural o divina mediante su revelación. Para aquellos que están tomando nota, yo voy a compartir esta parte después, solo esta parte de lo que es la cognoscibilidad de Dios a través de un PDF para que después puedan ustedes tomar nota. La palabra viene de la palabra latina se lee cognoscibilis. Conosis viene de conocimiento o de conocer y bilis de posibilidad. O sea, la palabra no habla de la posibilidad de conocer a Dios, podríamos parafrasear, ¿verdad? Usted y yo conocemos a Dios, es una realidad, si no, no estaríamos aquí. La pregunta es, ¿qué tanto conocemos de Él? ¿O qué es lo que nosotros podemos llegar a conocer de Él? Aquellos que pueden llegar a ver la pantalla, que vamos a ver lo que es comprensible en cuanto a Dios y lo que es incomprensible. ¿No? Partamos de esta base. Es incomprensible para nosotros por la grandeza y la maravilla de Dios. No, no solamente por nuestra condición humana, no solamente por la condición pecadora, no solamente por una condición natural de aquellos que no han nacido de nuevo y no pueden entender las cosas del Espíritu, sino el problema de no llegar a conocer la totalidad de Dios es por su grandeza y maravillas. ¿Ah? Lo comprensible, o sea, lo que nosotros podemos entender de Dios. Mira lo que dice Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor. Para, como siempre hemos visto, es propósito, ¿verdad? Para que andéis como es digno, como es comparación, ¿verdad? Como es digno del Señor, agradándole en todo, no en parte, sino en todo. ¿Qué más el apóstol Pablo nos insta en esta mañana a que usted y yo llevemos? Llevemos también, llevando frutos en toda buena obra. Así que tenemos que andar como Cristo anduvo, perdón, porque eso es digno. Tenemos que agradarle en todo, tenemos que llevar frutos en toda buena obra y, por último, creciendo en el conocimiento de Dios.
Todos estos verbos están en tiempo presente y eso me habla de una actividad continua, ¿verdad? Yo no adquiero un conocimiento de Dios y quedo en eso, sino que ese conocimiento va a ir avanzando, 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 hasta que un día partamos con el Señor o Él venga a nuestro encuentro. ¿Qué es lo incomprensible? Yo voy a tomar algunos versículos, ¿verdad? Hay muchos versículos sobre este tema. Ya estoy preparando un estudio justamente para tocar a profundidad lo que es la cognoscibilidad de Dios y que si Dios quiere en algún momento lo daremos con más profundidad. ¿Ah? El Salmo 145:3. Ahora vamos a lo incomprensible, ¿verdad? Lo que nos cuesta a nosotros entender o comprender. Grande Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué significa esa palabra inescrutable? No entendida. Su grandeza. ¿Cómo nosotros podemos entender la omnipresencia de Dios, que Dios esté en todo lugar? Nos cuesta entender y no lo vamos a comprender jamás al 100% mientras estemos en este cuerpo de carne y con esta capacidad no solo intelectual, sino también en cuanto a la revelación de Dios. ¿Tá? ¿Cuál es la omnipresencia de Dios? Podemos decir con la ligereza y con rapidez, Dios está en todos lados. Es verdad, Dios está en todos lados. Pero la Biblia me habla que Dios está sentado en su trono. Entonces, digamos que de una manera física lo está ubicando en un espacio, en una dimensión, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo entendemos si Él está sentado en el trono, que Él sea omnipresente? Y recordemos que la omnipresencia es un atributo, ¿da?, intransferible de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que solo habita en Dios. No habita ningún otro ser. No habita en los ángeles, obviamente no habita en los hombres, no habita en ningún ser creado, solo habita en Dios. Así que el salmista dice, y su grandeza es inescrutable. O sea, no la podemos llegar a entender totalmente o completamente, sino en parte. Dice Romanos 11:33, oh profundidad, es una exclamación, ¿verdad? De las riquezas de la sabiduría. Lo primero que va a hablar el apóstol Pablo, que está haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría. Me habla de la profundidad y de la ciencia de Dios. O sea que esa profundidad inescrutable, acá usa la palabra insondable, ¿verdad? Que tiene también que ver con incomprensible, ¿tá?, investigable. Es como el mar. Vamos a poner como ejemplo el mar. Es un ejemplo limitado, no se puede comparar los atributos de Dios humanamente o de forma natural para que nosotros podamos ejemplificar, pero sí podemos darnos una idea. Hay en el océano hay profundidades de más de 5.000 metros de profundidad, ¿verdad? Al hombre es imposible llegar naturalmente ahí, el hombre puede llegar con una mezcla de oxígeno y helio más o menos a unos 90 metros de profundidad. Después la presión que el agua ejerce lo mataría. Es imposible, ¿verdad? No está, el hombre no fue creado para humanamente navegar o sondear las profundidades, ¿verdad? Ir hasta las profundidades. La manera en que el hombre llega ahí es de forma mecánica, ¿verdad? A través de submarinos, no cualquiera, no todos los submarinos están preparados para tal profundidad. Sabido es que no me recuerdo si fue este año o fines del año pasado, un submarino preparado para poder navegar, ¿ah?, sumergirse a más de 3.000 metros de profundidad, iba con 4 personas, iban a ver dónde está el Titanic, y el submarino no soportó la presión del agua e implosionó.
¿verdad? Obviamente no quedó nada ni nadie vivo. Eso no habla de la presión que ejerce las profundidades del océano. Y acá el salmista, porque esto está tomado de un salmo, nos dice, oh profundidad de las riquezas. Nos lleva a esas profundidades que en que el ser humano naturalmente no puede llegar ahí. Necesita de ese Espíritu Santo que nos cubra, que nos rodee, que nos ilumine nuestra mente para nosotros sondear las profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Así que cuando habla de profundidad, pensemos, para poder entender, aunque sea parcialmente y de forma natural, pensemos en las profundidades del océano, que aún conocemos más del espacio que de las profundidades del océano. El hombre conoce más de las estrellas, más de lo que está fuera de la Tierra, que de su propio océano. Aún no se conoce, los científicos piensan que no se conoce ni el 20% de lo que sucede en las profundidades del océano. Y eso es lo que nos pasa en cuanto a querer comprender ciertas cosas de Dios. Es ahí cuando utilizamos la palabra incomprensible, ¿verdad? Sigue diciendo Romanos 11:33, cuán insondables son tus juicios e inescrutable sus caminos. Acá nos vuelve a hablar de lo difícil o lo incomprensible que es poder entender ciertas cosas de Dios. Y es una realidad. Si estamos estudiando y continuamos estudiando, es porque queremos conocer, como dice, como acabamos de leer en Colosenses 1:10, creciendo en el conocimiento de Dios. Nuestro conocimiento tiene que ser acrecentado cada día, aumentar cada día al estudiar la palabra y maravillarnos cada día de las grandezas, de sus riquezas, de su misericordia, de su gracia, de su poder, de su majestad. Maravillarnos como se maravilló David y lo expresó en tantos salmos. Poéticamente David expresa la grandeza de Jehová o parte de ella, porque ¿cómo expresar en palabras algo que es inmedible, algo que es invisible, algo que es omnipotente, que no tiene una medida? Yo puedo medir en distancias utilizando el metros, kilómetros, puedo medir la velocidad, puedo medir la temperatura, puedo medir la densidad, puedo medir tantas cosas, pero a Dios no se le puede medir. No hay escala porque Él es infinito. Seguimos entonces tratando de entender en esta mañana como introducción, ¿verdad? Y dándonos cuenta que Dios se da a conocer y que nosotros podemos conocer a Dios, no en plenitud, pero sí en parte. Podemos conocer algo de Dios. Saber de una persona no quiere decir que yo conozca a esa persona. Por ejemplo, hoy por la tragedia que aconteció con esta muchacha, la mayoría, o por lo menos lo que miran informativo, están en las redes sociales, ya saben ese trágico asesinato, ¿verdad? Podemos conocer su nombre, hemos visto la foto en las redes, hemos visto en los distintos informativos, fue noticia por 4 o 5 días, ¿verdad? Sigue siendo noticia hoy. Entonces podemos decir, yo conozco el caso, ¿ah? Pero no todos nosotros conocíamos a la persona. Sabemos de lo que pasó por lo que los informativos nos han dicho, por lo que las redes sociales, por los medios, los distintos medios de comunicación, pero no todos conocíamos a esa muchacha. Nosotros no teníamos una relación con ella, no conversábamos con ella. Entonces, conocer algo de Dios es, nosotros sabemos algo de Dios, sabemos en parte, pero no vamos a llegar a tener ese conocimiento pleno. Esto nos lleva en el intento, no en un intento fallido, ¿verdad? No estamos hablando de un intento fallido, sino de un intento que es productivo, que es fructífero, que es bueno, que es positivo.
En el intento de conocer a Dios, tenemos todos los días que tener una relación con Él. Yo no voy a conocer al Señor si no tengo una relación con Él. Conocer a Dios, tenemos todos los días que tener una relación con Él. Yo no voy a conocer al Señor si no tengo una relación con Él. Permítame un instante, a ver si capaz que alguien se está queriendo conectar. No, eh, disculpen, pero era por las dudas que alguien estuviera queriéndose conectar. Muy bien, ahí en su pantalla, los que llegan a ver, van a encontrar el Salmo 139. Es un salmo maravilloso. Es un salmo de David que nos va a revelar algunas cosas de Dios que cada una de ellas son impresionantes. Veamos en esta mañana la grandeza de nuestro Dios. Examinemos con nuestro corazón, reflexionemos al Dios al cual servimos, al cual seguimos, al cual estamos conociendo cada día. No nos cansemos. Esto que estamos viendo hoy, queridos alumnos o estudiantes, pues el otro día me corrigieron, me dijeron que no diga alumno, que diga estudiante. ¿Ah? Queridos estudiantes, esto nos tiene que incentivar a estudiar más la palabra. Sabe que cada día que yo me siento a estudiar la palabra me doy cuenta de algo, lo poco que sé, lo poco que sé. Y eso me alienta a querer seguir conociendo de Dios. Cuando usted ama a una persona y se enamora, ¿verdad? Ese primer amor, ese flechazo, ¿qué es lo que usted quiere? Quiere conocer a la persona, quiere saber sus gustos, su color preferido, su comida preferida, su estilo de cómo se viste, conocer a su familia, conocer su pasado, ser parte de su presente y su futuro, ¿verdad? Esa es la manera en que nosotros tenemos que buscar de Dios todos los días, queriendo conocer más de nuestro amado Señor. Dice el Salmo 139:6, esto lo dice David, ¿no? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Qué conocimiento? Ahora lo vamos a ver. El que tenga Biblia habla en el Salmo 139. ¿Qué conocimiento? ¿Y cómo es ese conocimiento? Alto es, no lo puedo comprender. Pero él está diciendo tal conocimiento. ¿Y qué es ese conocimiento? O sea, él está conociendo algo. Y ese algo, dice David, es demasiado maravilloso. Qué impresionante esto, ¿no? Él nos está diciendo, conoce algo y es demasiado maravilloso para mí. Dice, yo podría parafrasear decir, no soy digno de tal conocimiento. Mi mente no lo puede comprender totalmente. Me explota la cabeza. A veces mi esposa cuando estoy estudiando, me ve que estoy pensando, 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 ¿tá? Y a veces me dice, te va a explotar la cabeza. Bueno, esto literalmente nos explota la cabeza. Naturalmente es incomprensible con nuestra mente humana, pero a través del Espíritu y iluminado por el Espíritu, en esta nueva naturaleza que el Señor colocó en cada uno de nosotros, podemos decir como David en esta mañana, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Ahora veamos de qué conocimiento está hablando, cuál es el contexto de este versículo 6. Versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Él nos conoce plenamente, no parcialmente, sino plenamente y totalmente. Cuando hablamos de plenamente, estamos hablando de lo que su conocimiento abarca de nosotros. Y cuando decimos totalmente, estamos hablando que trasciende la línea de tiempo. Él no nos está conociendo, Él ya nos conoció. Sigue diciendo el salmista, tú no has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido.
desde lejos mis pensamientos, conoce mis pensamientos. ¿Por qué dice desde lejos? Porque de Él vio nuestros pensamientos de la eternidad antes que nosotros fuéramos ni siquiera gestados en el vientre de nuestra madre. Él ya conocía cada uno de nuestros pensamientos. ¿Cómo es posible que hay gente que se esconde de Dios? Hay gente que hace cosas escondidas de los seres humanos y a veces hasta se trata de esconder de Dios. No hay lugar donde tú y yo no podamos esconder de Dios. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. No hay pensamiento que tú y yo podamos ocultar a Dios porque Él es omnipresente, Él todo lo sabe. Sigue diciendo el salmista, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no están las palabras en mi boca. He aquí, Jehová, tú las sabes todas. Acá nos está mostrando en pocas palabras la omnisciencia de Dios, la omnisapiencia, que Dios todo lo sabe. Y nos está mostrando el cuidado de Dios, como el Dios eterno, ¿no?, que no depende de nadie, que es autosuficiente, que no depende de la adoración, muchas veces decimos erróneamente, no, no, Dios nos creó porque Él necesitaba a alguien que le adorara. No, ya tenía los ángeles. Dios no necesita nada de nosotros. Él nos creó por el puro afecto de su voluntad, hermano, por amor, no porque precise algo de nosotros. Él no precisa nada, somos nosotros los que dependemos de Él, no Él de nosotros. Y acá lo que nos está diciendo David y nos está mostrando la omnisciencia de Dios. Mire lo que dice la última frase, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí tú lo sabes toda, como diciendo, no hay palabra que yo no que diga que tú ya no conozcas. Y es así, es una realidad. Nosotros pensamos que a veces Dios como que nos va conociendo en la marcha, ¿no? Y qué error que cometemos. Nosotros a veces nos preguntamos por qué Dios nos escogió, especialmente cuando metemos la pata, ¿verdad? Cuando hacemos algo que no le agrada y que deshonra su nombre. Y decimos, ¿por qué Dios me escogió? Si Dios hubiese creado a Adán y Eva sin saber lo que ellos iban a hacer, podremos decir que Dios no es omnisciente. Pero Dios sabía lo que Adán y Eva iban a hacer. Y aún así los creó. ¿Por qué? La pregunta que surge, ¿por qué Dios creó seres que le iban a traicionar, que le iban a dar la espalda, que no iban a disfrutar de ese mundo ideal que era el paraíso? No tenían solamente que hacer, que obedecer un solo mandamiento, aunque hay más de un mandamiento dentro de los dos primeros capítulos de Génesis. Era no comer del árbol del conocimiento. Pero aún así, no soportaron la tentación y cayeron. ¿Dios no sabía eso? Claro que lo sabía. ¿Y por qué Dios no creó? Por amor. Él no quiere robots. Él no quiere gente que le adore mecánicamente. Él quiere que nosotros sirvamos, le adoremos, estudiemos su palabra por amor a Él. De la misma manera que Él nos creó por amor, Él quiere que ese amor sea correspondido por nosotros. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En pocas palabras, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Pero no termina este Salmo 139 de maravillarnos. Mire lo que dice la última frase del versículo 5. Delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Esto no solamente nos está hablando del cuidado de Dios, de la atención de Dios, el Dios Todopoderoso cuidando de los detalles de nuestra vida. Qué maravilloso esto, ¿no? Si esto no anima su corazón a estudiar la palabra, a amarle más,
No sé qué le puede animar en esta mañana, qué otra palabra puede llegar a animar su corazón. Pero esta frase también nos está hablando de su omnipresencia. Su omnipresencia, su presencia nos rodea. Y no solo nos rodea, habita en nosotros, porque somos templo del Espíritu de Dios, de la persona del Espíritu Santo habita en nosotros. Pero no termina ahí, en esta mañana no terminamos de desarrollar esta pequeña introducción sobre lo que es la cognoscibilidad de Dios. Surge una pregunta y está ahí en la pantalla. ¿Se puede conocer a Dios? ¿No? Y se puede, claro, Lourdes me dice que sí, claro que se puede conocer. Lo hemos visto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 9, versículo 23 y 24. Abrimos nuestras Biblias ahí. Y vamos a ver dos palabras especiales que en el Antiguo Testamento se encuentran más de 200 veces estas dos palabras. Lo que están viendo su pantalla, a su mano izquierda, está la traducción Dios habla hoy. A su mano derecha está Reina Valera 60, que es la que normalmente nosotros usamos. Yo voy a leer primero la Reina Valera. Así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. En pocas palabras, que el hombre no se crea autosuficiente, ¿tá? Y que no sea antropocéntrico, o sea, se centre en sí mismo, ¿verdad? Centrarse en el hombre, en el pensamiento positivo, tú todo lo puedes, vamos a vencer el gigante. No, no, nosotros podemos vencer el gigante si vamos en el nombre de Jehová. Nosotros no podemos vencer nada. A veces no podemos vencer pequeñas malas costumbres. A veces no podemos vencer eh, costumbres que son hasta para algunos que lo ve de afuera ridículas. No podemos vencer ciertas cosas. Vamos a querer vencer gigantes. No, no, para vencer gigante solamente en el nombre de Jehová de los ejércitos, como así lo manifestó David ante Goliat. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Ah, la alabanza no viene no viene por el orgullo o por la autosuficiencia. Cuando hablamos de alabanza, estamos hablando también de alegrarnos, de entendernos. Nosotros nos cuesta decir alabarnos porque nosotros sabemos que la alabanza es toda para el Señor. Pero acá también está hablando de la alabanza de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es alabanza? Bueno, la palabra alabanza se centra en un concepto básico que es cuando estamos alabando a Dios decir todo lo que Él hace. ¿Ah? Y aquí se centra en eso, en lo que más alabes en esto, en que más alabes en hacer esto, podríamos decir. El que hubiese, si es que hay algo en que alabarse, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque, explicación, ¿se acuerda? Estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a la versión Dios habla hoy, que quizás está hasta un poco más clara. El Señor dice que no se enorgullezca el sabio en ser sabio, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. ¿Verdad? Versículo 24. Si alguien quiere enorgullecerse, ¿verdad? Y no está diciendo, no, a ver, si alguien quiere, me está dando la posibilidad, no está afirmando algo. ¿Ah? La idea sería así, si yo me quisiera, pudiera enorgullecerme, me podría enorgullecer de esto, si hubiera algo en que enorgullecerme, de conocer, de saber que yo soy el Señor, que actúa en la tierra
con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que me agrada. Yo el Señor lo afirmo. Muy bien, acá el desafío que plantea el profeta Jeremías tiene que ver con esos dos verbos, ¿verdad? Esas dos acciones, entender y conocer, ¿verdad? Está hablando un pueblo totalmente rebelde, un pueblo que está a punto de entrar en 70 años de cautividad, que viene por un camino torcido, ¿verdad? Después de la muerte de Josías, que fue el último rey piadoso que hubo en el reino de Judá, todo fue barranca abajo, ¿verdad? La idolatría fue mayor, se volvieron atrás, o sea, como decía un dicho, un dictado de mi abuela, ¿tá? Cuando nosotros nos portábamos mal, decían, ustedes, yo estoy rifando una paliza y ustedes están comprando todos los números. Bueno, así es lo que está en el tiempo de Jeremías. Dios estaba rifando un castigo y el pueblo judío se estaba comprando todos los números, no dejó ninguno. Se lo iba a ganar y se lo ganó. De hecho, se lo ganó, ¿verdad? Al final del libro de Jeremías vemos cómo el reino de Judá es invadido por los babilónicos en el 586 a.C., destruido el templo de Salomón, destruidos los muros, llevado a cautividad. Y se terminó toda esa autoconfianza que ellos tenían, toda esa autoconfianza en su sabiduría, en su valentía y en su riqueza. Se les terminó. Por eso el versículo 23 está hablando a ese pueblo. Ese es el contexto histórico para entender este versículo. Entonces Dios le habla, hasta podríamos pensar hasta de un poco de forma irónica, ¿no? A través de Jeremías le dice, bueno, si ustedes quieren agrandarse, si ustedes quieren enorgullecerse de algo, tuvieran motivo para ser orgullosos, como pueblo que fue escogido de Dios, tendrían que enorgullecerse en conocerme y entenderme. Eso es lo que está diciendo Jeremías 24. Ahora, cuando hablamos de entenderme, estamos hablando teóricamente, ¿verdad? De entenderle con el intelecto, de desarrollar el entendimiento, de pensar, de reflexionar, de meditar. ¿Sobre qué? Sobre la misericordia que Dios estaba teniendo sobre ellos, porque si no ya hubiesen sido destruidos antes, llevados a cautividad antes, sobre el juicio que Dios estaba estableciendo a través de los profetas, que comenzó en Isaías, continuó con Jeremías y le dio continuidad en la cautividad con el profeta Ezequiel, del juicio de Dios y de la justicia en la tierra. Cuando habla de juicio y de justicia está hablando de Jehová Telzirkenú, Jehová nuestra justicia, Jehová el juez, Dios juez, el juez justo. Y nos está hablando dentro del ámbito terrenal, porque si usted presta atención, dice, yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia, ¿en qué lugar? En la tierra. Usted y yo no somos extraterrestres físicamente porque vivimos en esta tierra, somos extraterrestres porque nuestra patria ya no es terrenal, es celestial. Así que usted y yo somos medio extraterrestres que en cualquier ¿por qué? Porque ya no nuestra naturaleza espiritual es celestial, trasciende los cielos, para que usted una vez que cada uno de nosotros partimos con el Señor, nos quedamos en esta tierra, ¿verdad? Entonces, el entendimiento tiene que ver con el intelecto. Ahora, el conocimiento o el conocerme tiene que ver con la práctica. ¿Ah? La manera en que yo aplico ese conocimiento, la manera en que yo experimento ese entendimiento, la manera en que yo camino con el Señor. Si nuestro entendimiento es pequeño en cuanto a Dios, nuestro caminar va a ser errante.
Pero cuando usted y yo nos fortalecemos en el conocimiento de su palabra, y cuando conocemos su palabra estamos diciendo que le estamos conociendo a Él, que es lo que la posibilidad a través de la revelación de la palabra que Él nos da de conocerle, ¿ah? Lo que es comprensible según la revelación que Dios mismo ha dado de sí mismo al ser humano, es la manera en que nosotros nos vamos a mover. Si yo conozco su palabra y conozco su promesa, sé que en el momento de dificultad tengo un Dios que me guarda, que es refugio, que es mi roca, que es mi castillo fuerte, un Dios que cuida de mí, un Dios que si tiene cuidado de los pajarillos, de los pájaros y de los lirios del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de mí? Eso está en Mateo 6. Como yo sé que Él tiene cuidado de mí, no estoy afligido y afanado por el día de mañana porque cada día tiene su propio mal, sino todo lo contrario. Busco primeramente el reino de Dios y su justicia, porque sé que las demás cosas serán añadidas. Vendrán por su gracia y por su misericordia. Dios estaba exigiendo a través del profeta Jeremías al pueblo de Judá entender y conocer, que reconocieran, porque conocer también significa reconocer, reconocieran la misericordia de Dios sobre su vida, reconocieran y entendieran el juicio que se venía por delante y reconocieran que ese juicio era a través de la justicia. ¿Por qué? Porque era consecuencia de su pecado. Y Dios es un Dios justo que no pasa nada por alto. Cuando ha pasado por alto nuestro pecado, es porque la sangre de Cristo nos ha limpiado y porque Él tomó nuestros pecados. Amén. Vamos a la siguiente placa. No quiero demorar mucho más con este tema porque es una introducción. Así que mire, si de una rama de la teología, y esto es una pequeña introducción, imagínense lo que es estudiar plenamente lo que es la conocibilidad de Dios. Alguien habilitó el micrófono. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? Sí, sí, intelecto, sí, intelecto. Cuando hablamos de intelecto, estamos hablando de lo que nosotros comprendemos, ¿tá? Cuando nosotros decimos una persona es intelectual, estamos diciendo que es una persona culta, estudiosa, ¿verdad? La palabra intelecto e intelectual son sinónimos, ¿tá? Entonces, cuando hablamos de intelectual, estamos hablando de entender, ¿tá? A través de nuestro entendimiento, iluminado por el Espíritu Santo, si no imposible, de tratar de entender justamente estos tres parámetros que nos pone el profeta Jeremías, ¿no? La misericordia, el juicio y la justicia. Que es parte de lo que es Dios, de sus atributos. Alguna cosita, por decir de alguna manera, de Dios, y es lo que nos pide que entendamos. Entonces, hay una palabra que a mí me encanta en griego en cuanto a la palabra conocimiento, que es poner en la mente. Y cuando hablamos de conocer, habla de poner en la mente. A través de la reflexión, a través de la comprensión, a través de la meditación, a través de la iluminación del Espíritu Santo, colocar en nuestra mente. Por eso Jesús le dijo tantas veces a los discípulos, el que guarda mis mandamientos, el que guarda mis palabras, porque guardar me habla de poner en la mente. Cuando hablamos de mente, obviamente estamos hablando de mente y corazón, ¿verdad? La parte intelectual o cognitiva de la persona. ¿Ah? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, continúo. Muy bien, continuamos entonces. Y por último, para cerrar este tema de lo que podemos conocer de Dios,
podemos conocer a Dios verdaderamente. Claro que podemos conocer a Dios verdaderamente porque Él ha revelado sus verdades, pero no exhaustivamente. Cuando hablamos de la palabra exhaustivamente, estamos hablando completamente, absolutamente. ¿Ah? Podemos conocer parte, pero sí conocemos en ese pequeño conocimiento o en ese conocimiento parcial, conocemos al verdadero Dios. Dice primera de Juan 5:20, pero sabemos, esto es un verbo que está en indicativo. ¿Qué quiere decir eso? Que me está mostrando una realidad. No es algo que podemos saber, no es algo que ellos tenían que saber, era algo que ya sabían. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nosotros también lo sabemos a través de la palabra, y nos ha dado entendimiento. ¿Cómo que nos ha dado entendimiento? A través de las enseñanzas de Cristo en los evangelios, ¿verdad? Y en toda la escritura del Nuevo Testamento. Y nos ha dado conocimiento. ¿Para qué nos ha dado conocimiento? Propósito, para conocer al que es verdadero. ¿Por qué? Porque Cristo mostró al Padre. Y Cristo mostró la voluntad del Padre. Y Cristo hizo la voluntad del Padre. Y Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Y porque, como dice Hebreos 1 y 2, que ya lo hemos visto, habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras por los profetas a nuestros padres, hoy nos ha hablado o nos está hablando o nos habló por Jesucristo. La revelación plena de Dios para con el hombre. No la revelación plena de Dios, sino la revelación que Dios quiso dar a conocer al hombre. Así que sabemos, y el apóstol Juan lo dice porque él vivió con Cristo. Por eso él dice y afirma, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y no ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer al verdadero? A través de la palabra, de las enseñanzas de Cristo. La palabra verdadero, el apóstol Juan, es el que más la utiliza, tanto en los evangelios como en sus cartas. Conocemos de memoria Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si usted quiere conocer verdades celestiales, tiene que leer el Evangelio de Juan y sus cartas. Y sigue diciendo, y estamos en el verdadero. ¿Por qué? ¿Cómo que estamos en el verdadero? Colosenses 3:2. Nuestra vida está escondida en Cristo. En es dentro. Y estamos en el verdadero. Y en su Hijo Jesucristo, dentro de su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando habla de ¿de quién está hablando? De Cristo. O sea que nosotros, espiritualmente hablando, vivimos en la verdad, porque estamos dentro de Él, y Él es el verdadero. Y Él es el verdadero Dios, y Él es la vida eterna. Primera de Corintios 13:12. ¿Verdad? La preeminencia del amor. ¿Quién no ha leído ese capítulo? Dice el apóstol Pablo, ahora, tiempo presente, ¿verdad? Vemos por espejo, oscuramente. ¿Y por qué el apóstol decía que oscuramente? Bueno, porque en aquel tiempo los espejos eran de bronce, entonces el bronce había que pulirlo para que se reflejara la imagen, pero aún así daba una imagen oscura, no daba una imagen como los espejos actuales. Otros dicen que está hablando de un tipo de ventana y que los vidrios de aquella época no eran 100% transparentes como son los de en este tiempo, no eran traslúcidos, o sea, no permitían la visión total, entonces uno podía ver de repente las figuras de las personas a través de esa ventana, pero no con claridad. Más entonces, cuando está hablando de más entonces, está hablando de todo lo que viene exponiendo en los versículos anteriores, ¿verdad? Más entonces le veremos cara a cara. ¿Y cuándo tú y yo le vamos a ver cara a cara? Cuando estemos en su presencia. Ahora conozco en parte, otra vez tiempo presente, está diciendo el apóstol Pablo. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.
Usted y yo no podemos entender la grandeza de su llamado, de su elección, de por qué Dios nos escogió, o por qué Dios puso sus ojos sobre nuestra vida, por qué Dios colocó un propósito, una visión para que usted y yo llevemos a cabo, por qué Dios nos escogió para que alabemos y adoremos su nombre y cada día nos eh, impulsemos a conocer un poco más de Dios. Pero en aquel momento, cuando esta naturaleza caída sea transformada en una naturaleza incorruptible, Primera de Corintios 15, cuando este cuerpo corruptible, esta carne pecaminosa, ya no exista más y sea una semilla que debe ser plantada y debe morir. En ese tiempo, usted y yo entenderemos todo lo que hoy no entendemos. Dice Primera de Juan 3, versículo 3, si la memoria no me falla, que en aquel tiempo seremos como Él es. Cuando seamos transformados, seremos semejante a Él en el Espíritu. Por lo tanto, podremos conocer. Hoy conocemos del cielo los relatos bíblicos, esa pequeña información que el Señor nos dejó de los cielos y del mundo espiritual. Pero en ese tiempo que ya no va a ser un tiempo cronos, un tiempo limitado, sino va a ser un tiempo eterno, usted y yo veremos con nuestros propios ojos todo lo que un día leímos en la palabra. Qué maravilloso, ¿no? ¿No alienta esto su corazón? A mí sí. A mí sí que me alienta. Así que no nos afanemos de no poder entender algunas cosas, pero sí esforcémonos en entender cada día y conocer cada día más de Dios. Amén. Hasta aquí este tema de la concebibilidad y vamos a entrar en el tema de lo que estamos, que es la introducción al Antiguo Testamento. En la clase pasada hablamos de la barrera del tiempo, las dificultades del tiempo, ¿no? Cómo entender la cultura, la religión, el contexto social, contexto histórico de los pasajes del Antiguo Testamento, cómo entender los eventos históricos, ¿no? Cómo entender las profecías sin conocer los tiempos políticos en que Isaías o Jeremías o Ezequiel estaba trayendo esas profecías. Cómo entender quiénes son los egipcios o los asirios o los moabitas o los amorreos o los eteos o los filisteos, sin entender eh, su cultura, su nacionalidad, su origen, su lugar geográfico, sus creencias, su política, ¿verdad? Ese es el desafío que usted y yo tenemos como estudiantes de la palabra para hacer una correcta interpretación de los textos del Antiguo Testamento. Y para eso quiero hablar en esta mañana una generación ignorante de Dios y de su historia. Y cuando hablamos de ignorante, hablamos de aquellas personas que ignoran muchas veces voluntariamente el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo ignoran voluntariamente? Bueno, diciendo, no es necesario estudiar la palabra, Dios todo me lo revela. Bueno, Dios te lo puede revelar sin duda, pero la revelación de Dios está escrita. ¿Ah? En todo caso, lo que tú podés tener es una iluminación espiritual o una revelación del Espíritu a través del Espíritu Santo. ¿Ah? Porque yo he escuchado, y lo digo con todo cariño y respeto, y perdóneme si ofendo en alguna manera a alguien, pero no es mi pensamiento, es lo que la palabra enseña. He escuchado muchas veces decir, no, Dios me reveló, y después lo que supuestamente Dios le reveló, ser una veracidad espiritual. O sea, ir en contra de la palabra, ir en contra del pensamiento de Dios. O profecías que he escuchado que no tienen ni pie ni cabeza y que son antibíblicas. Entonces, yo ya sé, y porque la palabra me dice, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5:21, examinalo todo, retené lo bueno,
Pero el versículo anterior me dice, no menosprecie la profecía. Bueno, yo no menosprecio la profecía, pero tengo que examinarla y tengo que retener lo bueno. Y si la profecía va en contra de la palabra de Dios, yo ya sé que aquel hombre, aquella mujer habló en la carne, que Dios no le reveló nada y que eso no es una profecía, sino como se dice acá en la frontera, es una profetada. Entonces nosotros como estudiantes de la palabra, no debemos ser ignorantes voluntarios. Si usted quiere sacarle más provecho, más jugo a este estudio, no quede solamente con lo que escucha hoy y después no toque ni el libro, ni repase la clase. No, no, usted tiene que volver a repasar, volver a meditar, aplicar lo que va aprendiendo, esas pequeñas herramientas que vamos viendo, para que usted, al terminar este 2024, usted tenga una variedad de herramientas de interpretación que le ayuden a entender más la palabra de Dios. Y si entendemos más la palabra de Dios, entonces vamos a entender más al Dios de la palabra.